Izuku no sabía cuánto tiempo llevaba allí tendido. El aire le oprimía como arena mojada. Cada respiración le traía arenilla, el polvo le llenaba la garganta hasta que tosió, un sonido pequeño y entrecortado, tragado por las ruinas que lo rodeaban. Al principio no pudo ver mucho. Todo era gris, flotaba, el polvo caía desde arriba como nieve lenta. Algo pesado lo cubría, cálido. Parpadeó a través de la neblina y vio cabello oscuro. Una manga familiar. La pequeña mano se apretaba contra su pecho. Mamá. Su voz apenas existía, solo aire. Ella no se movió. Por un instante, su cerebro se negó a comprender lo que veía. Había calor. Eso era bueno, ¿verdad? Calor significaba vida, pero luego el calor siguió extendiéndose. Pegajoso, metálico. El olor lo golpeó de inmediato. Hierro, humo, algo quemado y humano. Se dio cuenta de lo que era. Sangre. Estaba en sus manos, en su camisa, en el suelo, en todas partes. Su pecho empezó a temblar. Extendió la mano, con dedos temblorosos, y le tocó el hombro. Su cuerpo se estremeció levemente, como una marioneta movida por hilos invisibles, y luego se quedó quieta de nuevo. Mamá. Intentó levantarla, pero pesaba. Demasiado. El mundo se tambaleó. El silencio dentro de su cabeza se quebró. De repente, volvió a oírse ruido. Sirenas lejanas, hormigón desmoronándose, alguien gritando. Pero todo se oía a través de una pared de estática. Parpadeó, con los ojos ardiendo. Todo era demasiado brillante y demasiado oscuro a la vez. La luz que destellaba a través del humo tiñó el mundo de blanco. Y blanco significaba la instalación. Batas blancas, luces blancas, paredes blancas que se acercan. Por un instante, dejó de estar bajo un edificio derrumbado. Estaba de vuelta en esa habitación. Atado, respirando sustancias químicas, oyó el siseo de una válvula, al mismo ritmo que las sirenas. Vio el destello de una llama, del mismo color que las lámparas quirúrgicas. Sintió que se le tensaba la piel, que el recuerdo y el presente se superponían hasta que no supo cuál era real. Me quemaron vivo una vez, susurró su mente, con una voz que no era la suya. Y aún así regresé. Cerró los ojos con fuerza, intentando detenerlo. Pero cuando los abrió de nuevo, seguía debajo de ella. Seguía entre los escombros, seguía rodeado de ese silencio rojo y espantoso. Por favor, ni siquiera sabía qué estaba pidiendo. El suelo bajo sus pies se movió con un crujido, lanzando una pequeña nube de polvo sobre sus rostros. Tosió de nuevo e intentó apartarla con cuidado. Le temblaban los brazos por el esfuerzo. Cuando finalmente logró moverla lo suficiente para ver su rostro, el mundo se abrió. Había tanta sangre, demasiada, brillaba en la tenue luz, oscureciendo su cabello y pegándose a sus dedos. El aire dentro de su pecho cambió. Comenzó como un temblor bajo las costillas y luego empezó a crecer, agudo y ardiente. Sentía el corazón demasiado grande para su cuerpo. Cada respiración raspaba como papel de lija, la presión en su interior pedía a gritos ser liberada. No otra vez, por favor, no otra vez. Conocía esa sensación, el calor sofocante, la estática en sus oídos, el destello de luz que siempre llegaba un instante antes de que el mundo se desmoronara. Aún podía ver la habitación en las instalaciones, sus paredes blancas latiendo, la mano de la mujer alzada, su propio cuerpo desgarrándose en un estallido de luz roja. El sonido, el silencio posterior, había jurado no volver a hacerlo. Ahora, de todos modos, estaba sucediendo. El calor emanaba de su piel. Chispas lamían los bordes de su visión. El suelo bajo él temblaba, levantando polvo como si lo arrastrara su pulso. Se apretó el pecho con ambas manos. Por favor. Las palabras fueron inútiles. El poder no escuchó. No le importaron las promesas, ni el miedo, ni quién pudiera estar demasiado cerca. Y entonces, entre el humo y las ruinas, un destello de movimiento al final del callejón. Azul, plateado, movimiento. Fue solo un segundo. Podría haberlo pasado por alto si hubiera parpadeado. Pero no lo hizo. La visión atravesó el pánico como una espada de luz. Héroe. La palabra resonó en el caos. Si pudiera llamar a alguien, a cualquiera, estaría bien. Los héroes siempre llegaban. Los héroes siempre ayudaban. Forzó la entrada de aire a sus pulmones, sintiendo un intenso ardor. Ayuda, salió un áspero susurro, casi inaudible. Se volvió hacia su madre. Su rostro estaba pálido, flácido, con los labios apenas entreabiertos, apenas visibles, su respiración, o quizá lo imaginó. Extendió la mano hacia ella, con dedos temblorosos. Volveré, lo prometo.
Traeré a alguien. Lo haré sentir mejor. Su voz se quebró en la última palabra. El calor dentro de él se atenuó, contenido por ahora por la promesa. Se incorporó. El movimiento hizo que el mundo se tambaleara. Sombras grises se deslizaron ante su visión. Un dolor intenso y frío le recorrió el abdomen. Bajó la mirada. La barra de metal seguía allí, clavada en su costado. La sangre le empapaba la camisa y le corría por la pierna, formando un charco debajo. Él se quedó de pie de todos modos. Cada paso hacia el callejón dejaba una densa huella roja en el hormigón. El aire a su alrededor relucía con el calor que su don intentaba liberar, y pequeñas chispas aparecían y desaparecían. Se movía como un fantasma, lento y pausado, con cada paso temblándole las rodillas. Tras él, el sonido de la respiración de su madre, o su eco, persistía en sus oídos. El dolor disminuyó a medida que su regeneración empezó a funcionar. La piel alrededor de la herida se contrajo y se movió, y los músculos se tensaron en patrones antinaturales. No sanó de forma agradable, fue un error, asqueroso, desesperado. El metal crujió al atravesarlo. Luego, con un ruido húmedo y resonante, la barra se deslizó y golpeó el pavimento. Izuku ni siquiera bajó la vista. No oyó el sonido, ya caminaba, buscando entre el humo una armadura azul, movimiento y esperanza. Su cuerpo se cosió a medida que caía, dejando un leve rastro de sangre que se desvaneció tan rápido como cayó. Tenía que encontrar un héroe. Tenía que traer ayuda. Tenía que cumplir su promesa. Susurrando las palabras una y otra vez. Volveré, volveré, lo prometo. Aún oía tenues sirenas a lo lejos, pero más cerca. Un sonido, agudo, metálico, un choque seguido de una respiración pesada y entrecortada. Él se detuvo. El ruido provenía de más adelante, más allá de la entrada del callejón, donde el aire vibraba con el calor. Otro golpe. El golpe sordo de algo golpeando la piedra. Se dirigió hacia él, cauteloso al principio, luego más rápido a medida que las siluetas comenzaban a formarse en la neblina. El callejón daba a una calle lateral más oscura que las demás, medio iluminada por una sola farola parpadeante. Al principio creyó ver sombras peleándose. Luego, las sombras se transformaron en personas. Uno de ellos estaba de pie, alto, equilibrado, con movimientos fluidos y precisos, como si cada paso ya estuviera planeado. El otro forcejeaba, a la defensiva, intentando levantar un brazo que no le obedecía del todo. Una línea roja cruzaba el pavimento entre ellos. Izuku se quedó paralizado. Su mente intentaba comprenderlo. ¿Es esto parte del rescate? Son héroes. ¿Por qué? ¿Por qué uno de ellos sangra? Se acercó poco a poco hasta que la escena se iluminó bajo la luz tenue. El hombre que se movía como una sombra sostenía algo largo y delgado en una mano, una espada. Captaba la luz con cada movimiento. Su otra mano era firme, deliberada, demasiado tranquila para el caos que lo rodeaba. Frente a él, medio desplomado contra la pared, yacía alguien con uniforme de héroe. Mayor, inmóvil, salvo por una leve respiración. Y unos metros más allá. Armadura azul, familiar. El corazón de Izuku dio un vuelco. Iida estaba arrodillado, con una mano apretada contra el costado y la otra intentando incorporarse. Su rostro estaba vuelto hacia el hombre de la espada, el miedo y la ira se mezclaban. Izuku se quedó sin aliento. El corazón le golpeó las costillas con fuerza, tan fuerte que le dolió. Intentó gritar, pero su garganta se negaba a funcionar. Solo escapaba aire, entrecortado y escaso. Dio un paso adelante. El sonido, solo un pie arrastrándose por la grava, era leve, pero en la estrecha calle parecía resonar. El hombre con la espada se detuvo a mitad de camino. Ladeó la cabeza, apenas un poco, como si el aire mismo hubiera cambiado. Luego se giró. Por un instante, Izuku lo miró a los ojos a través del humo. Eran oscuros, penetrantes, indescifrables. No era la mirada de un héroe. Tampoco la de alguien sorprendido. Solo calma, curiosidad, evaluación. La espada bajó 1 centímetro. La bufanda que rodeaba el cuello del hombre se movió con el viento. Miró a Izuku como un halcón mira algo que no ha decidido si atacar o perdonar. Izuku no podía moverse. El mundo a su alrededor se reducía al lento rumor de su respiración y al leve zumbido que aún resonaba en sus oídos. Quería hablar, preguntar qué pasaba, pero no le salían las palabras. Al otro lado de la calle, la otra figura, el chico de azul, se movió. Iida parpadeó, con la confusión reflejada en su rostro al darse cuenta de que el hombre había dejado de prestarle atención.
Su mirada siguió la línea de los hombros del villano, y entonces vio. Se quedó sin aliento, entrecortado y doloroso. Por un instante, no pareció creer lo que veía. Abrió los ojos de par en par y palideció. Midoriya. El nombre salió como un susurro, frágil e incrédulo, suspendido en el aire entre ellos. Y Ida no podía respirar. Por un segundo pensó que el humo le estaba jugando una mala pasada. No había manera, ninguna razón. Pero el chico parado en el callejón era real. Pequeño, pálido, cubierto de ceniza y sangre que no era toda suya. Midoriya. El nombre resonó en su cabeza, cada sílaba atravesando la neblina de adrenalina. ¿Cómo? ¿Por qué aquí? Debería haber estado a salvo, en la UA, con Aizawa, en cualquier lugar menos aquí. A Ida se le secó la boca. El ruido de la ciudad pareció desvanecerse, reemplazado por el latido de su propio corazón. Quiso hablar, gritar, correr hacia él, pero su cuerpo no obedecía. Entonces una voz rompió el silencio. Bajo, parejo, contagiado de una especie de fría diversión. ¿Lo conoces? El hombre giró la cabeza lo justo para que un ojo captara la mirada de Ida. Hizo un gesto hacia Izuku con la punta de su espada, sin amenazar aún, sino con curiosidad. Estás aquí para salvarlo. A Ida se le hizo un nudo en la garganta. Se obligó a moverse, respirando con dificultad. Déjalo en paz, logró decir. Las palabras salieron débiles y temblorosas. La expresión de Stein permaneció inalterada. Entonces es uno de vosotros. Otro falso héroe arrastrándose entre los escombros. Y Ida dio un paso adelante, tambaleándose. El pánico atravesaba el dolor en su costado. No es un héroe, solo está herido. Izuku, tienes que irte. Sus ojos se encontraron con los de Izuku, desesperados. Por favor, corre, ¿me oyes? Sal de aquí. Izuku parpadeó, con la confusión tras la sorpresa. Entreabrió los labios como si fuera a hablar, pero no emitió ningún sonido. No se movió. El hombre de la espada ladeó la cabeza. Una leve curva rozó su boca, algo que podría haber sido una sonrisa, aunque no había calidez en ella. Debilidad, murmuró, por todas partes, y luego se movió. La bufanda roja se quebró en el aire cuando él se abalanzó, con la hoja cortando hacia el chico que aún estaba congelado en el centro de la calle. Raya. El aire mismo ardía. Las llamas se alzaban como muros alrededor de la calle destrozada, serpenteando entre el humo. La voz del Endeavor resonó por encima del caos, profunda y autoritaria, cada orden penetrando la neblina. Muévanse, retiren los escombros, saquen a los civiles. Todoroki corría a su lado, resbalando sobre la grava suelta y el cristal. El calor le quemaba la piel, cada aliento le sabía a ceniza. Más adelante, las sirenas aullaban, ahogándose bajo el sonido del acero derrumbándose. Lado izquierdo, viga de soporte abajo. Entendido. Se movían como uno solo, la danza de policías y profesionales. Endeavor ardía entre los escombros, Todoroki congelaba las estructuras que se derrumbaban antes de que cayeran. La calle brillaba entre ellos, mitad llama, mitad escarcha. Hasta que Todoroki se detuvo. Algo le llamó la atención. No hay movimiento, no hay sonido, quietud. Al borde de la intersección, medio enterrada bajo los escombros, una figura yacía inmóvil. A Todoroki le dio un vuelco el corazón. Se giró sin pensar, atravesando la distancia en segundos. El cuerpo de la mujer yacía desplomado cerca de una señal caída, con la piel cubierta de polvo como ceniza. Tenía el brazo retorcido y el cabello enmarañado en sangre. Se arrodilló junto a ella, ignorando la arenilla que le raspaba las palmas. Dos dedos presionaron con fuerza su muñeca. Un pulso, débil, pero ahí. Debería haber sentido alivio. No lo sintió. Porque cuando se acercó más y le quitó la suciedad de la cara, sintió un vuelco en el estómago. Tendría unos 30 o 40 años. Tenía el pelo enmarañado, con mechones pegados a las mejillas. La sangre le corría por la cabeza y le llegaba hasta el cuello. Pero no fueron sus heridas lo que lo paralizaron, sino sus rasgos. Pecas, mejillas suaves, ojos que, incluso cerrados, parecían demasiado tiernos para este mundo. La visión lo golpeó como un recuerdo que no le pertenecía. No, eso no es. Dudó, con la mano temblorosa, al alcanzar su bolso. Una esquina estaba atrapada bajo los escombros, la sacó, con los dedos manchados de sangre. Dentro, una identificación. No quería mirar, pero lo hizo. Inko Midoriya. Su visión se volvió borrosa por un momento, luego se enfocó de nuevo, más nítida, más fría. Midoriya.
Ese nombre, el mismo Midoriya que lo miró a los ojos y le dijo, puedo morir. El niño cuya voz aún lo perseguía en los momentos de tranquilidad, demasiado tranquilo para algo tan aterrador. A Todoroki se le cortó la respiración, el sonido era demasiado fuerte en el silencio sofocante. Volvió a mirar a la mujer, la sangre que se acumulaba bajo su costado, la leve elevación de su pecho, y la comprensión se asentó como plomo en sus pulmones. Ella no era cualquiera, ella era suya, su madre, de Izuku. Un temblor le recorrió la mano. Su corazón latía frenéticamente, desfasado del ritmo tranquilo que se había acostumbrado a mantener durante las misiones de rescate. No quería tener razón, no quería pensar en lo que significaba. Si ella estaba aquí, si estaba tan herida. Entonces ¿dónde estaba él? No se suponía que estuviera aquí. Estaba en la unidad de seguridad de la UA. Pero él lo sintió. Su mente le dio la respuesta antes de que pudiera detenerla. Él estaba aquí. El pensamiento le atravesó el pecho como si fuera pánico. La voz de Endeavor rugió desde atrás, amortiguada por las llamas y la distancia. Todoroki, deja de perder el tiempo. Necesito ayuda, ya. Pero las palabras apenas le llegaron. Ahora miraba al suelo, al rastro rojo que se alejaba de su cuerpo, esparcido por la calle destrozada. No eran solo gotas, un sendero. Se alejó de ella, hacia un callejón. Por un instante, sus piernas se negaron a moverse. Porque seguirlo significaba admitir lo que ya sabía. Izuku había estado aquí. Izuku estaba sangrando. Tragó saliva con fuerza, le ardía la garganta. El aire era demasiado caliente, demasiado pesado. Le tomó el pulso a la mujer por última vez. Seguía ahí, débil. Los paramédicos venían, ya oía sus voces en la calle. Se obligó a ponerse de pie. El mundo se inclinó un instante antes de estabilizarse bajo él. Su corazón ahora latía fuerte, más fuerte que las sirenas, más fuerte que los gritos de Endeavor. Miró una vez más el hilo de sangre que se extendía como un hilo en la bruma. Midoriya, susurró, el nombre apenas se oyó. Y luego se movió. Cada paso era demasiado rápido, demasiado pesado. El asfalto se agrietaba levemente bajo sus botas, y el vapor se elevaba en espirales desde donde el hielo se encontraba con el calor persistente. Tras él, la voz de Endeavor volvió a sonar, furiosa y autoritaria. Todoroki, vuelve aquí. No se giró, no pudo. Porque si miraba hacia atrás, si dudaba aunque sea un segundo, el pensamiento se quedaría ahí parado. Lo encontraré demasiado tarde, así que siguió la sangre. Y por primera vez desde que se unió a su padre en la patrulla, Todoroki no estaba seguro de si estaba actuando como un héroe. O simplemente como alguien aterrorizado de perder a un niño que ya sabía lo que significaba morir. El sendero serpenteaba por las calles destrozadas como un hilo de cristal rojo. Fresco, aún reluciente. Todoroki la siguió en silencio, abriéndose paso entre el humo y los escombros. La ciudad era un caos, sirenas, gritos, el lejano crujido del fuego, pero todo se difuminaba en un único zumbido tras él. El único sonido que importaba era el ritmo constante de sus pasos. Se movió más rápido, hasta que el olor a hierro y polvo le llenó los pulmones. El mundo a su alrededor pareció estrecharse, comprimiéndose en un solo camino que lo condujo a las profundidades de la oscuridad. Entonces lo oyó, una voz, bajo, calma, incorrecto, se extendió por el humo como el filo de una espada, cada palabra deliberada y fría. Falsos héroes, todos y cada uno de ustedes. Todoroki se quedó paralizado. Ese no era el Endeavor. No era nadie de los equipos de rescate. El sonido venía de la calle de al lado. Se movió de nuevo, más rápido ahora, el hielo crujiendo levemente bajo sus botas. Su pulso retumbaba en sus oídos al acercarse a la esquina. Otra voz se abrió paso, tensa y temblorosa. Déjalo en paz, Iida. El reconocimiento lo golpeó como una chispa. Dobló la última esquina, y se detuvo. La escena se desarrolló ante él como una pesadilla pintada de rojo. Un callejón estrecho, medio envuelto en humo. Un héroe, ya caído, se desplomó contra la pared, con un charco de sangre a sus pies. Otro, Iida, de rodillas, intentando moverse, intentando ponerse de pie. Y frente a él, una figura vestida de rojo y negro, con la espada desenvainada y una postura firme. La cabeza del hombre giró ligeramente hacia el movimiento, hacia el sonido de los pasos de Todoroki, y luego volvió a girarse, volviéndose a concentrar en la tercera persona en el callejón. Midoriya. Se encontraba a unos metros de distancia, pequeño contra la bruma, con la camisa empapada de sangre. El hombre, Stein,
cambió el agarre de la espada y la levantó hacia él. A Todoroki se le encogió el estómago. Ni siquiera había tiempo para pensar. La bufanda se agitó en el aire cuando la cuchilla bajó. El momento se prolongó brevemente, una respiración, un latido, antes de que el instinto destrozara el pensamiento. Vio la forma en que el hombre se abalanzó, vio el destello del metal bajo la tenue luz, vio a Izuku parado allí, demasiado quieto, demasiado pálido, con los ojos muy abiertos. Y algo dentro de él se rompió. Sus pies tocaron el suelo antes de que su mente lo captara. El aire a su alrededor ardía frío, luego caliente, luego vivo. Durante años había vivido en la penumbra, con una parte de él siempre dormida, silenciosa, encerrada. Pero en ese instante, cuando el sonido del acero cortó el aire, cuando vio la sangre brillar en la hoja, cuando vio a Izuku, la mitad dormida se despertó. El fuego brotó de su costado derecho en una explosión violenta y descontrolada. No fue deliberado, no fue limpio, fue una necesidad. Las llamas estallaron como un grito que no sabía que había estado conteniendo, inundando el callejón de un naranja repentino. El calor agrietó el pavimento bajo sus pies, y el vapor explotó al tocar el hielo remanente. Stein se tambaleó hacia atrás, su capa crujiendo bajo la fuerza, y levantó la espada para protegerse el rostro. La llama abrazó las paredes, quemó el humo, convirtió cada sombra en una luz cegadora. Todoroki no notó el dolor hasta después. Sentía como si el pecho se le partiera en dos, la piel ardía donde el fuego la tocaba, pero no se detuvo. No pudo. Lanzó el brazo hacia adelante, más un reflejo puro que un ataque, y el fuego lo siguió. Una ola viviente y caótica que gritó a través del aire y se estrelló contra el lugar donde había estado Stein. El impacto iluminó el callejón como si el amanecer hubiera amanecido demasiado rápido. El asesino se movió justo a tiempo, rodando entre las llamas, pero el impacto, la pura fuerza, lo hizo vacilar, su agarre cambió y su postura se rompió. Izuku se tambaleó hacia atrás, la luz se reflejándose en su rostro, sus ojos abiertos no por miedo, sino por incredulidad. El fuego se extinguió tan rápido como había surgido, desvaneciéndose en humo y brasas. Todoroki permaneció allí, con la respiración entrecortada, la mano temblorosa y el calor aún arrastrándose por su piel. No había tenido la intención de usarlo. No había tenido la intención de perder el control. Pero había sangre en el suelo y un niño todavía de pie. Y eso era suficiente. El callejón aún temblaba de calor. Las llamas se habían extinguido, pero el aire no se había enfriado. Latía, pesado y caliente, cargado de humo. El brazo de Todoroki temblaba de donde provenía el fuego, la piel bajo su guante ardía con un dolor que parecía mitad real, mitad recordado. No había tenido intención de usarlo. Ni siquiera sabía que aún podía usarlo así. Parpadeó a través de la neblina y vio al niño contra la pared. Midoriya. Izuku permaneció allí, respirando agitadamente, con los ojos abiertos en la penumbra. Su camisa estaba destrozada, empapada en sangre seca, pero la piel debajo parecía intacta. Ninguna herida, ningún agujero. No había razón para que siguiera vivo después de lo que Todoroki había visto antes. A Todoroki se le encogió el pecho. «Estás herido, dime dónde». Se detuvo a media frase. Ya no le salía sangre. Solo los restos, negros y brillantes a la luz. Izuku no respondió. Su mirada estaba fija en el costado derecho de Todoroki, en el tenue y parpadeante resplandor que aún se aferraba a su palma. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Todoroki vio cómo la expresión del chico cambiaba. Sorpresa, confusión, algo indescifrable, pero no miedo. No era el horror que esperaba. Solo silencio. Al darse cuenta, se le revolvió el estómago, pero antes de que pudiera decir nada. Una sombra atravesó el humo. El susurro del metal. Se agachó instintivamente. La hoja pasó a centímetros de su cara, tallando una línea superficial en el concreto detrás de él. Stein ya estaba allí otra vez, moviéndose como un fantasma, con los ojos ardiendo a través de la bruma. Todoroki levantó el brazo y el hielo se cristalizó en el suelo mientras el asesino se acercaba. Y desde algún lugar detrás, escuchó el rugido de un motor y la voz de Iida, ronca pero viva. Manténgase alejado de ellos. La voz de Iida se abrió paso a través del humo, áspera y temblorosa pero llena de fuego. Estaba de pie de nuevo, a duras penas. Su armadura estaba abollada, arrastraba una pierna ligeramente y los motores de sus pantorrillas temblaban al reiniciarse. Cada movimiento parecía doloroso, pero le ardían los ojos.
Stein se giró hacia el sonido, la hoja goteando levemente, su sonrisa mitad sombra, mitad locura. Otro más de pie, dijo en voz baja. ¿Sabes siquiera por qué luchas? Y Ida no respondió, su cuerpo se tensó, los motores de sus piernas zumbaron mientras las obligaba a cargar. Lucho por mi hermano, espetó, con la voz temblorosa por el dolor y la furia. Por lo que le hiciste. Por lo que le haces a todos. Se lanzó, salvaje, desigual, rápido, con los motores rugiendo. Stein lo detuvo con facilidad, saltando chispas donde la hoja tocó el metal. Todoroki también se movió, dando un amplio círculo y enviando una capa de hielo entre ellos para cortar el escape del villano. Pero Stein no estaba corriendo. Estaba sonriendo. Furia justa. Todos hablan igual. Saltó hacia Iida de nuevo, una mancha roja y acerada. Iida bloqueó, tropezó, contraatacó. Sus movimientos eran desesperados e imprudentes. Todoroki intentó mantener el ritmo, disparando fragmentos de hielo para distanciarse, pero la pelea era un caos, demasiado rápida, demasiado cercana. Y durante todo el combate, Izuku no se había movido. Se quedó justo detrás de ellos, congelado en el lugar, observando cada golpe como si su cuerpo hubiera olvidado cómo moverse, su expresión ilegible. Pensaba en allá, en las instalaciones. En su madre, que se quedó sola. Nadie lo sabía, nadie tuvo tiempo de ocuparse de este asunto. Ni siquiera el propio Izuku. La sangre aún manchaba su ropa, aunque su cuerpo ya había sanado. El aire a su alrededor brillaba tenuemente, como calor sobre el asfalto. El pecho de Todoroki volvió a arder, esta vez sin fuego. El miedo le arañó la garganta. Iida, atrás, gritó, y se le formó hielo en el brazo al girarse para cubrir el flanco de Iida. Pero ya era demasiado tarde. El siguiente golpe de Stein fue directo al costado de Iida, de esos que habrían atravesado la armadura y el hueso por igual. Iida lo vio venir, pero le fallaron las piernas. No hubo tiempo para esquivarlo. Y antes de que alguno de ellos pudiera reaccionar, Izuku se movió, un repentino movimiento borroso, el sonido de pies golpeando el concreto, el aire dividiéndose. Se lanzó hacia adelante, directo al camino de la espada. El impacto fue brutal, el cuchillo se hundió profundamente en su pecho con un sonido húmedo y final. El tiempo se hizo añicos. La sangre se esparció por el callejón, caliente contra el rostro de Todoroki, manchando el uniforme de Iida. Por un momento, nadie respiró. El cuerpo de Izuku se convulsionó una vez y luego se quedó inmóvil. La espada seguía clavada en él, sobresaliendo entre la tela rasgada y la luz roja. Izuku. La voz de Todoroki se quebró, mitad grito, mitad incredulidad. Las manos de Iida se extendieron, sujetándolo mientras sus rodillas se doblaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Izuku tosió, la sangre burbujeaba en sus labios, pero sus ojos, esos ojos verdes demasiado brillantes, se alzaron hacia Iida. No, susurró con voz temblorosa. No dejes que nadie más salga lastimado. Las palabras golpearon más fuerte que la vista de la herida. Las lágrimas de Iida caían libremente por sus mejillas. Por favor, no, quédate conmigo. Midoriya, no cierres los ojos. Por favor. La mirada de Izuku se suavizó. ¿Por qué tienen miedo de que muera? Y luego se quedó quieto. Iida se quedó paralizado. Sus manos se aferraron a la ropa del chico, sacudiéndolo, susurrando algo roto y desesperado una y otra vez. Todoroki no podía moverse, no podía pensar, solo sentía la intensa rabia que le hervía bajo la piel. Stein había retrocedido, con los ojos entrecerrados y una expresión que cambió por primera vez, algo parecido a confusión, tal vez incluso miedo. Eso fue suficiente. Todoroki se abalanzó sobre él, y el fuego y el hielo estallaron juntos, colisionando en una violenta explosión que atravesó el callejón. Las llamas envolvieron fragmentos de escarcha, y una luz cegadora brilló en la espada de Stein mientras intentaba desviarla. No lo volverás a tocar, rugió Todoroki, con la voz ardiendo de una furia que no era por justicia, sino por Izuku. Stein se tambaleó bajo la explosión y su capa se incendió. La arrancó, pero el movimiento lo dejó expuesto, y el hielo de Todoroki le inmovilizó la pierna contra el suelo. Chocaron nuevamente, la lucha fue brutal, cruda, desmesurada. El sonido del metal, el fuego y la rabia llenaron el estrecho espacio. Detrás de ellos, Iida se arrodilló bajo el resplandor rojo, susurrando entre sollozos, no mueras. No mueras, por favor. Y entonces, un sonido. Suave, mojado, imposible, un latido del corazón.
Iida miró hacia abajo. La herida de Izuku, el enorme agujero en su pecho, se cerraba. Lentamente, horriblemente, la piel desgarrada empezó a unirse, las venas se reconectaron, la carne se curó como si el tiempo se hubiera invertido. Iida se tambaleó hacia atrás horrorizado, con lágrimas y sangre mezcladas en sus manos. Todoroki se quedó paralizado a mitad del golpe, con los ojos abiertos. Stein se quedó mirando, su agarre en el cuchillo se aflojó, sus ojos abiertos con algo que casi parecía asombro. Izuku jadeó, un sonido que no pertenecía ni a los vivos ni a los muertos, y el aire regresó a sus pulmones. Tosió una vez, débilmente, y abrió los ojos. El mundo se detuvo.